¿Cuál nos espera? No hay duda que 2020 fue uno de los más difíciles años que la humanidad entera vivió en su historia actual. El mundo sufrió la más mala crisis sanitaria de los últimos años, que causó trocamientos fundamentales en la vida de cada día de los humanos y que quitó en medio la mancura de coordinación internacional. Justo que se desarrollaron diferentes vacunas contra este maldito virus COVID-19, con los cuales vimos luz en la experiencia de salvarnos, despuntaron nuevas transformaciones contagiosas del virus que lo renden más peligroso de su forma primera. Se trata del virus inglés, sudafricano y ahora el nuevo proveniente del Brasil. Esta situación crea grande miriquía al seno de las poblaciones mundiales y que forza a los estados de retornar a cerrar las fronteras. Malgrado las vacunaciones de millones de gente, no se espera que la pandemia se va a calmar durante 2021 porque es imposible de producir tantos vacunas en un corto tiempo. Se entiende así que esta procedura durará mucho tiempo y mismo años. A esto ajustaremos que muchos países, en mayoría pobres, no van a poder mercar el vaccino durante este año, cosa que pujará la epidemia que hoy en día ya mató más de 1,5 millones de gente, en mayoría los allegados, especialmente los países del sur del Sahara, quedarán a las piedades de la Organización Sanitaria del Mundo. Además, la pandemia del COVID-19 causó a que las grandes potencias, como los Estados Unidos, la Rusia y la China, se topen en conflicto de interés, cosa que desregló la economía y la vida social del mundo. Especialmente en las zonas de conflicto, esta situación dio la oportunidad a las organizaciones extremistas de reorganizarse en tomando avantaje de las preocupaciones del mundo y así a empezar sus actividades terroristas. El Medio Oriente durante 2021, como los años pasados, recibirá su parte del conflicto israelo-palestiniano y la guerra que existe entre el Irán y Israel de una parte, el Hezbollah y Hamas de la otra, va a continuar a ser dolor de cabeza para Israel. Malgrado todo, se piensa que habrá durante este año una mayor atmósfera política entre las grandes potencias una vez que la administración del presidente Biden empezará su labor en la Casa Blanca. Se espera a que la tensión entre los Estados Unidos, la Rusia y la China se menguará, dando la posibilidad a una cooperación internacional ancha para producir vacunas contra la corona. Se espera que las tendencias de fanatismo, extremismo y de enemistad sean controladas por los gobiernos a la unanimidad. Viendo el aspecto de lo que se espera, en Israel el moral del pueblo está bajo. Con esto diremos que el gobierno, en frente de la pandemia, tomó sus decisiones en justo tiempo y se metió de acuerdo con la firma Pfizer para mercar las dosis necesarias de vaccina para su pueblo. Y con una logística excelente de la Armada israeliana Tzahal, a la cual se demandó de organizar la distribución del vaccino a través del país, dio resultados donde todo el mundo quedó encantado. El sistema de la logística fue de traer el vaccino al pie del ciudadano y no como en Europa, que es el ciudadano que debe ir donde puede inyectarse el vaccino. Es así que más de 2,5 millones recibieron la dosis final hoy en día. Se espera que la población de Israel en totalidad recibirá 2 inyecciones, una detrás de la otra, antes del fin de septiembre de este año. Un récord mundial que los países del occidente muestran unánimemente con admiración la fuerza
de este país chico de saberse defenderse con todo modo de peligro. La lección de los dirigentes actuales de Israel amenazan a sus colegas europeos es de arremenearse en presto en mercando el vaccino antes de los otros países. Durante las negociaciones con Pfizer para recibir las primeras dosis, malgrado que se dice que costaron 40% más caro, Israel fue capaz de decidir presto y de mercar súbito. El precio, quedando secreto, no se sabe si la novela de que Israel mercó caro es verdadera. La distribución del producto en todas las partes del país es hecha con una prestez remarcable de mandar a los dirigentes mismos de la más chica localidad de dar a entender al ciudadano la importancia de inyectarse el vaccino. Sin ninguna diferencia, los jaredíes, los árabes, los druses, los cristianos, los cherqueses y más recibieron y recibirán en sus ciudades y casales el vaccino que les es necesario. De otro lado, no sabemos si los países vecinos de Israel tomarán las medidas menesteresas para arrancar de raíz este virus. Sino el esfuerzo de Israel será vano porque el virus, trocando cada nada de aspecto, puede revenir atrás a través de los contactos humanos. Es que Israel está pronto a cerrar impenetrablemente sus fronteras. ¿Cómo hacer a que los 150.000 laboradores palestinos que vienen cada día a laborar en Israel no sean traidores del COVID-19? Israel, en este caso, deberá ayudar a la autoridad palestina en dándole vaccino a precio descontado, lo que quiere decir millones de shekels de investimiento. Entre mientras, los científicos israelianos laboran desde el empecillo de la pandemia a crear un vaccino israeliano activo contra este virus y así a mirar de ser como país independiente del mercado extranjero. En caso que los testes que se hacen hoy en día serán positivos, Israel será mejor equipado para ayudar al Medio Oriente entero, sin mirar diferencia quién es amigo o quién no es. No se sabe si la economía en el mundo se podrá establecer en 2021. ¿Qué va a ser el curso del dólar y de las otras monedas fuertes? Difícil de adivinar. Una de ellas siendo el shekel, hay espanto que verso la fin de 2021 su igualdad al dólar va a subir a 2,80, cosa que va a dañar mucho las exportaciones de bienes israelianos, a la excepción de los productos high-tech que se negocian solo en dólares. Vender ideas es más fácil que de vender productos manufacturados. Además, el mercado de la energía con la pandemia empezó a ser más barato. Por ejemplo, el barril del petróleo antes poco tiempo era vendido a $30. Con la descubierta del vaccino, esperando que la economía va a empezar a normalizarse, el precio empezó a apoyar, cosa que ayudará a los países del Golfo y de la Arabia Saudita y de que no el gas israeliano de ganar en valor. De mi parte diré que la añada 2021 va a ser en partida con dificultades en el mundo entero. Se quedará años para poder inyectar todos los humanos de la tierra en sí. La pandemia va a continuar. Pandemia quiere decir economía baja, diferente modo de vivir la vida de cada día, poco turismo, poco visitas en las sociedades occidentales, manco de divertimientos y de eventos culturales. Puede ser que el sport dejará la puerta abierta a las competiciones internacionales.